Sean bienvenidos todos a este video. Somos estudiantes de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres Esmeraldas y esta materia es auditoría financiera. Este grupo está conformado por David Díaz, Jesús Macías, Gresely Tafur y quien les habla, Diana Saa. El día de hoy les daremos a conocer la norma internacional de auditoría 200 y 210. Bueno, tenemos como pequeña introducción de que estas normas en sí lo que hacen es exponer cuáles son las responsabilidades que tiene el auditor al momento de llevar a cabo una auditoría, basándose en los estados financieros y en las normas internacionales. Asimismo, también les representan serie de requisitos que establecen las responsabilidades que tiene el auditor independiente para cumplir con las normas. Al momento de que el auditor acepta su trabajo de auditoría, no solo está aceptando el hecho de actuar a favor del interés público, sino que también está rigiéndose a una serie de normas y de principios que están establecidos en el Código de la Ética para Contadores Profesionales. Principios los cuales son 5. La integridad, la objetividad, la competencia profesional, la confidencialidad y la conducta profesional. La integridad, aquí el auditor debe de ser siempre sincero y honesto con todas sus relaciones profesionales y de negocios. La objetividad, aquí el auditor debe de ser, no debe de permitir más que todo favoritismos, que existan favoritismos o acciones que de alguna manera le perjudiquen. La competencia profesional, aquí el auditor debe estar siempre capacitado con todos sus conocimientos al tanto para de esta manera él poder brindar a su cliente un servicio de calidad y competente. La confidencialidad, aquí el auditor no debe de prestar información que ha obtenido fruto de su trabajo a terceras personas ajenas que no estén autorizadas a ver dicha información. Y por último, la conducta profesional, que aquí el auditor debe de regirse a las leyes, a los requisitos, a las normas para poder cumplir con su trabajo y debe de abstenerse a cualquier acción que al final pueda perjudicar a la profesión que él esté ejerciendo. Como segundo punto tenemos los objetivos. En sí, el objetivo del auditor es expresar su opinión sobre los estados financieros. Como base para la opinión del auditor, las normas en sí requieren de que el auditor obtenga una seguridad razonable con un alto nivel de seguridad y de evidencia que les permitan reducir el riesgo de la auditoría. Todo esto sobre los estados financieros. Sin embargo, como no hay un nivel de seguridad absoluto, debido a que las evidencias en las que se basa el auditor pueden ser más persuasivas que conclusivas. Bueno, en esta ocasión yo les voy a hablar de las definiciones. Las NIAs tienen también conceptualizaciones, las cuales es necesario clarificar para poder entender su aplicación. En este caso, la NIA 200 tiene alrededor de 15 definiciones. Ya. La primera es el marco de referencia e información aplicable. Este es el marco de referencia que será utilizado por los administradores de la entidad o en su defecto por quienes estén encargados de realizar los estados financieros. Luego tenemos la evidencia de auditoría. La evidencia de auditoría es la información que será utilizada por el auditor para sacar sus conclusiones en las cuales se va a basar para expresar su opinión. Ya. Por tercero tenemos el riesgo de auditoría. El riesgo de auditoría es el riesgo de que el auditor emita una opinión inapropiada cuando los estados financieros estén representados de una manera errónea con una importancia relativa. Luego tenemos al auditor. ¿Qué es el auditor? El auditor es la persona o el grupo de personas experimentadas y capacitadas designadas para revisar, evaluar y examinar los estados financieros de una entidad y dictaminar realizando observaciones y recomendaciones pertinentes. Luego tenemos el riesgo de detección. El riesgo de detección es el riesgo de que los procedimientos desarrollados por el auditor para reducir el riesgo de auditoría no detecten errores que pueden ser de importancia relativa. Luego siguen los estados financieros. ¿Qué son los estados financieros? Los estados financieros son la representación estructurada de la información financiera histórica que representan los recursos económicos u obligaciones de una entidad en un periodo determinado. Luego tenemos la información histórica financiera. Información histórica financiera es la información de una entidad derivada de su sistema de contabilidad sobre sus condiciones económicas
presentadas en periodos del pasado. Ya. Luego la administración. La administración nos habla de personas con responsabilidades ejecutivas encargadas de dirigir las operaciones de la empresa. Luego tenemos la representación errónea. La representación errónea es la diferencia entre un aspecto reportado en un estado financiero y lo requerido por el marco de referencia de información. Esto puede originarse por error o por fraude. Seguimos con la premisa. La premisa nos dice que esta está relacionada con las responsabilidades de la administración o de quienes estén a cargo sobre las cuales se conduce una auditoría. Luego tenemos el juicio profesional. El juicio profesional es más que la aplicación del entrenamiento, el conocimiento y la experiencia proporcionados por las normas de auditoría en la toma de decisión apropiada para poder lograr un juicio razonable. Tenemos el escepticismo profesional. El escepticismo profesional nos habla de la actitud de cuestionarse, estar atento a condiciones que pueden ser una posible representación errónea debido a un fraude o error, y así evaluar críticamente la evidencia. Luego tenemos la seguridad razonable. La seguridad razonable nos habla de tener un alto nivel de seguridad, pero no absoluto. Este nos puede permitir, al auditor le puede permitir tener una base sólida para dictaminar sobre los estados financieros. En la norma internacional de auditoría 200, que es sobre los objetivos generales del auditor independiente y conducción de una auditoría, de acuerdo con las normas internacionales de auditoría, bueno, básicamente en esta norma lo que habla sobre los requisitos es de que el auditor debe cumplir con los requisitos establecidos por las NIA, ¿no? A continuación tenemos los requisitos en los cuales el auditor debe cumplir. Tenemos lo que es el requisito ético relacionado a una auditoría de estado financiero. Bueno, básicamente esto se da lo que es el código de ética de contadores y auditores, donde ellos deben de aplicarlo, ¿sí? Y más que todo tener conocimiento de esto, ¿no? Para sí mismo, más que todo que ellos los tengan entendido de qué se trate y asimismo ellos, asimismo tener presente este documento que más que todo ponen los principios fundamentales y relevantes del auditor, ¿no? Al momento de conducir una auditoría. Tenemos lo que es el siguiente requisito, que es el escepticismo profesional. Básicamente en esta es, para poner un ejemplo, de que por decir, cuando yo vaya a hacer a una empresa a hacer la, 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 la auditoría, con la persona que yo tenga que comprenderme, ya sea el contador o el jefe financiero o el administrador, ellos me van a dar la información adecuada que necesito, ¿sí? Para hacerle la auditoría. Entonces, de ahí ellos me van a decir, no, está bien hecho, esto y lo otro, por aquí, cualquier cosa, pero bueno, yo tengo que tener ese escepticismo profesional. O sea, más claro, no creer en qué es lo que ellos me están dando, ¿no? Hasta que yo haga mi trabajo y así mismo haga yo mi propio trabajo y saber que si en verdad no hubo errores, ¿sí? Y está todo bien, ¿no? También tenemos otro requisito que es el juicio profesional, que es donde el auditor debe aplicar los conocimientos técnicos, ¿sí? Básicamente también lo que su experiencia, lo que le ha ido dando esta experiencia y asimismo estos conocimientos, e irlos aplicando para asimismo, más que todo, es indispensable al momento de evaluar las evidencias de la auditoría, ¿sí? Para asimismo determinar las importancias, relativa o algún riesgo de auditoría para sí mismo dictaminar sobre los estados financieros si están bien o están mal, ¿no? También tenemos lo que es la suficiente evidencia apropiada de auditoría y riesgo de auditoría, que más que todo esto es donde, más que todo es una parte muy importante donde el auditor puede obtener estas evidencias, ya sea de diferentes maneras, diferentes fuentes, para así mismo respaldar su trabajo, ¿sí? Al momento de cuando ellos ya emitan algún informe, alguna información, así mismo puede tener esa suficiente evidencia para así mismo dictaminar su trabajo.
Bueno, el auditor debe tener una base para la identificación y valoración de riesgo, también lo que tiene que ver con la conducción, una auditoría de acuerdo, más que todo, basarse a lo que son las normas internacionales, ¿no? Siguiendo con la NIA 210, que son los acuerdos en las condiciones y los compromisos de auditoría, ¿sí? Donde básicamente en esta es donde el auditor se pone en concordancia, ya sea en los lineamientos, en los términos de trabajo o la información, la que el administrador de esa empresa tiene que darle, ¿no? Para sí mismo ellos poder hacer su trabajo. El objetivo básicamente de esta NIA es que el auditor debe aceptar o continuar con el trabajo de auditoría una vez que se hayan establecido las precondiciones para la auditoría y confirmar que exista un entendimiento común entre el auditor y la administración sobre los términos del trabajo para desarrollar. Dentro de las definiciones en esta norma tenemos lo que son las precondiciones de una auditoría, que hace referencia a lo que es al uso de administración, uso de la administración de un marco de referencia, así, de información, básicamente, claro, financiera, ¿no? Más que todo la que han aplicado al momento de elaborar los estados financieros y las premisas sobre lo que se desarrolla la auditoría. Dentro de los requisitos, en la norma 210, bueno, tenemos lo que es las precondiciones para la auditoría, donde el auditor debe establecer si están presentes las condiciones para continuar con la auditoría, ¿sí? Y más que todo lo que hace en relevancia a lo que es el marco de referencia, en qué se establecen, ¿no? Donde tenemos las normas internacionales de información financiera, las NIF, que son promulgadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. También tenemos las normas internacionales de contabilidad del sector público, la IPSAS, que son promulgadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del sector público. Y también los principios de contabilidad, que son promulgados por una organización autorizada. Más que todo, al hacer comparación de los marcos de referencia con las normas mencionadas, el auditor encuentra diferencias. Si hay diferencias relevantes, el auditor debe determinar si el marco es aceptable y más que todo si no conduce a estados financieros engañosos. Entonces, así puede trabajar y hacer su trabajo adecuado. Continuaré con la norma internacional de auditoría 210. Luego que el auditor conoce todos los requisitos para realizar la auditoría, es importante obtener un acuerdo con la administración, donde se reconocen las responsabilidades de acuerdo a las normas internacionales, la ley o regulación establecida. En esta de aquí, el auditor y la administración van a reconocer e identificar sus responsabilidades al momento de realizar la auditoría. Estas responsabilidades van a estar basadas en tres aspectos importantes. El primero, la preparación de los estados financieros de acuerdo al marco de referencia de información financiera aplicable. Aquí debemos entender qué es el marco de referencia, ya que este de aquí es el que va a proporcionar los criterios para que el auditor los realice o los tome en cuenta al momento de auditar los estados financieros. Es importante mencionar que el auditor con este marco de referencia es donde va a determinar si es que la información financiera es aceptable o no, ya que esta de aquí debe de incluir aspectos como la naturaleza de la entidad y los estados financieros. También, cuál es el propósito de estos estados financieros. Y además, la ley o la regulación debe de prescribirlos como aplicables. De esta manera, los estados financieros van a estar representados de manera razonable, es decir, que tienen que tener un punto de vista verdadero y que vaya de acuerdo al marco de referencia. Otro aspecto importante es el control interno, ya que este de aquí va a ser llevado a cabo por la administración, ya que el control interno es necesario para que la preparación de los estados financieros no presenten ningún error y estén libres de fraudes, y que además de esto deben de tener un control que es el que les va a dar la seguridad razonable a la entidad o a la institución que va a ser auditada. Es importante conocer esta parte del control interno, ya que este de aquí nos va a mostrar la eficiencia y responsabilidad que tiene la administración al momento de realizar sus actividades. Es importante también porque aquí es donde podemos descubrir los errores, las ineficiencias, las desviaciones políticas o si existe algún tipo de fraude. El tercer aspecto es proporcionar al auditor acceso a la información relevante. ¿Por qué? Porque a través de la preparación de los estados financieros como registros o documentos, la información que sea adicional puede ser necesaria durante todo el proceso de la auditoría.
Además, esta de aquí es una puerta de acceso al personal de la entidad que el auditor va a determinar si esta evidencia es relevante o no. Además, donde sea el caso necesario o requerido, las normas internacionales de la Administración deben de proporcionar representaciones escritas al auditor para que pueda soportar esta evidencia al momento de realizar la auditoría. Hay momentos y aspectos donde el auditor no debe aceptar el trabajo de auditoría. Estos de aquí puede ser una excepción cuando la ley o la regulación esté establecida. El auditor no debe aceptar el trabajo cuando no estén presentes las precondiciones para la auditoría, que fueron las que mencionamos anteriormente. Si estas precondiciones no están completas y no las cumple la entidad, obviamente el auditor debe de evitar realizar la auditoría. La segunda, la administración no proporciona la información o representaciones escritas necesarias. ¿Por qué es importante esto? Porque si la entidad o institución que va a ser auditada retiene información, el auditor no va a poder realizar una correcta labor y obviamente no va a poder dar al momento de realizar su referencia final, no va a poder dar algo con profesionalismo porque está omitiendo información en la entidad. La tercera es que la administración impone dentro del acuerdo una limitación. Si el auditor tiene una limitación al alcance de su trabajo, no podrá realizar su trabajo de la manera más adecuada. Es por eso que si existen limitaciones y esta de aquí va a dar como resultado una extensión de opinión del auditor sobre los estados financieros, es mejor que el auditor no acepte ese trabajo porque no tiene las condiciones necesarias para trabajar y realizar la auditoría de la manera adecuada. Siguiente, el auditor establece que en el marco de referencia no es aceptable. Como mencionábamos, el marco de referencia es donde está el criterio en el que se va a basar el auditor para realizar la auditoría. Entonces, si este de aquí no está aceptable, obviamente la elaboración de los estados financieros y la demás documentación no va a ser la correcta y por ende no debería de aceptar la auditoría. Y la última situación es cuando no se obtiene un acuerdo de parte de la administración reconociendo sus responsabilidades o que no se entiendan los diferentes artículos o leyes que están establecidos en las normas internacionales. En este caso, si el auditor determina que el marco de referencia de información financiera no es aceptable, excepto de que se prescriba por la ley o regulación, el auditor no debe de aceptar el trabajo. Hay una excepción que es cuando se cumplen con estas condiciones con las que ya hemos visto que están prescritas y se conoce, el auditor sí puede realizar el trabajo. Cuando es el caso contrario, sí puede aceptar la auditoría. Cuando no está prescrito por la ley o regulación, el auditor debe optar otro marco de referencia junto a la administración que sea aceptable para ambas partes y registrarlos con diferentes términos de trabajo. Estos términos van a estar basados en 4 puntos importantes. El primero es el acuerdo sobre los términos del trabajo de auditoría. El auditor debe de acordar los términos de trabajo de auditoría con la administración. ¿Por qué? Porque aquí es donde se van a registrar los sueldos, los objetivos, el alcance de la auditoría, hasta qué punto el auditor puede tocar los estados financieros, la responsabilidad del auditor, la responsabilidad de la administración. Debe de pactarse aquí si el marco de referencia es aceptable o no. También se deben de pactar las limitaciones, la planeación y el desempeño en el cual se va a dar la auditoría. Es importante mencionar que este acuerdo debe estar de manera escrita para que tenga un sustento y todas las características que se mencionan sean relevantes y vayan acorde a la circunstancia en la cual se va a desarrollar la auditoría. Otro aspecto son las auditorías recurrentes. Estas de aquí es donde el auditor va a evaluar si las circunstancias requieren que se revisen los términos del trabajo de auditoría y si es necesario recordar a la entidad los términos existentes, ya que cualquier cambio que vaya a ser realizado debe de ser en base al trabajo de la auditoría. La siguiente es la aceptación de un cambio en los términos de trabajo en la auditoría. Cuando se requiere de un cambio en los diferentes términos que ya se plantearon al inicio y no tienen ninguna justificación que sea razonable, el auditor claramente no debe estar de acuerdo, pero sin embargo, si se solicita un cambio y durante el desarrollo de la auditoría existe algún malentendido o cambios concernientes a lo que va del servicio, o sea, la auditoría, y este implica un nivel menor de seguridad y que no vaya a afectar al resultado,
se pueden acceder a esos cambios, pero siempre y cuando la administración y el auditor estén de acuerdo en registrar los nuevos parámetros. Obviamente esto aquí debe estar registrado en una carta o de manera escrita donde se pueda sustentar de la manera más posible que estén basados en las leyes y regulaciones aplicables. Y por último, consideraciones adicionales en la aceptación del trabajo. Este de aquí se da si la ley o regulación suplementan las normas de información financiera establecidas por las diferentes organizaciones autorizadas. Cuando el auditor determina si existe algún conflicto entre las normas e información financiera y se requiere algún requisito adicional. ¿Por qué es importante? Porque si cuando existe un conflicto o el auditor va a discutir sobre algún tema que sea de la naturaleza de la auditoría con la administración, deben de tener en consideración estas informaciones adicionales porque pueden modificar el resultado y obviamente va a determinar la decisión final que tome el auditor. Entonces es importante y necesario determinar si es necesario modificar o aceptar alguna información adicional, ya que puede modificar la opinión del auditor con la norma internacional que tenemos planteadas o prescritas. Agradecemos su atención.